Hermanos y hermanas, tengan la gracia de Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, y el Santo Espíritu. Que sea la voluntad del Señor que se haga en este momento. Con ustedes les habla este siervo indigno de nuestro Señor Jesucristo, Arturo Salazar, para con ustedes hablarles el día de hoy de algo maravilloso, algo esencial, algo lógico, algo que el Señor nos da. Pongámonos en presencia de Santo Espíritu, pongamos en presencia de Dios que nos ilumine, que nos abra nuestras mentes, nuestros corazones, para encontrarnos con Jesús, para encontrarnos con su palabra, para encontrarnos con María, la que dijo sí al Señor por primera vez, a Jesús, a su Hijo, e hizo una obra maravillosa para que nosotros le siguiéramos. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ilumina nuestras mentes con tu Santo Espíritu. Danos sabiduría y entendimiento. Señor Jesús, te entrego las familias, las personas que miran este video. Señor, tú me has puesto como siervo indigno suyo para que llegue por medio de esta herramienta a cuantos hermanos la necesitan. Amén. Para comenzar a hablar de la oración, tenemos que buscar a Lucas. Vamos a ver cómo ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús frente a la oración? Y vamos a buscar a San Lucas 5:16. Y nos dice, él siempre buscaba un lugar donde orar. Jesús siempre oraba. No era cuando a mí me nazca, no era cuando yo podía, es siempre. Jesús siempre buscaba un lugar donde orar. Siempre oraba Jesús. Eso es esencial para nosotros. Tenemos que ver qué nos enseñó Jesús. Entonces, empecemos. Tú has mirado, te has dado cuenta que tú siempre buscas un lugar a donde orar. Tienes tu altar en tu casa, tienes tu lugar, tu espacio simplemente para orar, para que te den cuenta cuando tú vayas a orar, se den cuenta que estás orando, no te interrumpan tu oración. O sea, siempre buscas el lugar donde orar, siempre. Y eso nos hacía Jesús. Por eso en San Lucas 5:16 dice, él siempre buscaba un lugar solitario donde orar, un lugar solo, un lugar donde la oración sea con él, siempre sea con él, solo. Eso nos enseña Jesús. Primero, que es siempre. Segundo, que es un lugar solitario para orar, para hablar con él. Y seguimos hablando con San Lucas. Vamos a hablar mucho de esto, de esta oración que San Lucas nos expone. Y San Lucas 6:12 nos dice, se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche orando con Dios. Ahora primero te pregunta el Señor, ¿tú oras siempre? ¿Siempre oras? ¿Buscas el lugar solitario para orar? Ahora, ¿qué tanto oras? ¿Tú qué tanto oras? Te pregunto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 1 hora, medianoche. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto es el recogimiento que tienes hacia el Señor? ¿Qué tanto amas al Señor para dedicarle tiempo a Él? ¿Qué tanto oras? Jesús nos dice que oras toda la noche. Toda la noche. Pero Jesús sabe que nosotros somos cobardes. Nosotros no somos capaces de aguantar orar toda una noche porque nos vence el sueño, el cansancio, cantidad de cosas, la preocupación. No nos va a dejar encontrarnos con el Señor toda la noche. Entonces vamos a Mateo 26:40. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. Si miran lo que les acabo de decir, que el Señor dice, Él sabe que nuestra capacidad humana es débil y que no vamos a encontrar la capacidad de encontrarnos con Él toda una noche. Que no vamos a tener la capacidad de orar toda la noche, porque nos va a dar sueño. Siempre vamos a estar dormidos. Y no es una dormición de física, es una dormición espiritual. Cuando tú vas a orar, chillan los gatos. Cuando tú vas a orar, canta el gallo. Cuando vas a orar, llega el vecino. Cuando vas a orar, gruñe el perro. Cuando tú estás orando, viene y llora el niño.
cantidad de cosas que te hacen distorsionar tu oración y entonces como estás dormido, no has hecho oración bastante, pues tenemos esa tendencia a desconcentrarnos de la oración y nos dormimos. Y por eso Jesús dice, volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. Y dijo a Pedro, de modo que no han podido permanecer ni una hora conmigo. Mira lo que nos dice el Señor. Y tal vez cuando nosotros empezamos a este proceso de seguir al Señor, porque Pedro estaba siguiendo al Señor, pero no había entendido, no había captado, no se dado cuenta cómo era la posición de seguir al Señor. Y le dice a Pedro, porque él es la cabeza de la iglesia, él es la cabeza de los discípulos, él es el que dirige a los demás, a los que estaban acompañándolo a él era el que no tenía que dormirse para despertar a los demás. Y dice, no han podido ni siquiera una hora, por lo menos dice, acompáñame una hora, por lo menos eso. No nos exige toda la noche, como lo dice Lucas 6:12, que oró toda la noche, no, nos está diciendo una hora. Una horita, una simple hora, acompáñalo diario, una hora. No, es que yo llegué cansado, es que tengo que salir de afán, es que no me queda tiempo. ¿Quién es el dueño del tiempo? ¿Quién es el dueño de tu trabajo? ¿Quién es el dueño de tus hijos? ¿Quién es el dueño de tu esposo o tu esposa? ¿Quién es? ¿Quién es el dueño de tus viajes? Piénsalo, analízalo, compréndelo. ¿No has podido regalarme aunque sea una hora para orar conmigo en las tentaciones, en el tiempo más difícil? ¿No has podido hacer eso? El Señor a eso te invita. A eso te invita hoy, que empecemos a rescatar la oración. A rescatar la oración que tú nos das, que el Señor nos da. Y sigue exhortándonos el Señor y dice, estén despiertos, recen. El Señor me lo bendiga. Recen. Recen para que no caigan en tentación. Recen. ¿Qué nos demanda el Señor? A orar por lo menos una hora para no caer en tentación. El Señor nos va a decir por qué. Mire por qué tenemos que orar, por qué razón. Para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a recibirnos, está dispuesto a estar ahí con nosotros. El espíritu está ahí, dispuesto a recibir la oración. El espíritu está dispuesto a aceptarnos. Pero la carne es débil. El espíritu está disponible, pero nosotros ¿qué somos? Mitad espíritu y mitad carne. Y como somos carne, la carne está débil. ¿Y cómo fortalecemos el espíritu? Con la oración. Estamos sin fuerza, estamos débiles. ¿Y qué nos da la fuerza? La oración. Porque con la oración nos encontramos con Jesús. Con la oración nos encontramos con la gracia. Con la oración nos encontramos con el Espíritu. Con la oración nos encontramos con el Padre. Y eso nos da la fuerza para continuar. Y seguimos con Lucas 9:28. Para que nos analicemos qué pasa cuando usted ora. ¿Qué va a pasar cuando usted ora? Porque seguimos al maestro. A mí me puede decir cualquier otra persona, es que yo sí oro, que yo grito, que yo... No, vamos a seguir al maestro. Al maestro que enseña cómo orar. Al maestro que nos dice qué hay que hacer para orar. Qué hay que hacer para seguir a Dios. Qué hay que hacer para seguirlo. Y nos dice San Lucas 9:28. Y subió a un cerro a orar. Y mientras... A ver qué pasó cuando estaba orando. ¿Qué fue lo que sucedió cuando estaba orando? Escúchenlo. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. Su cara cambia de aspecto. Cuando tú estás orando, cuando tú estás ahí, tu cara cambia de aspecto. Tú has visto, no te has imaginado con las personas que tú conoces que ya tienen tanta maldad,
y tiene una cara así toda dañada, toda arrugada, toda fea y los ojos rasgados y la cara, algo así. Pero si miras una persona que mantiene en la iglesia, que es santificante, que hace oración, solamente con sonreír, mirarlo a los ojos, tú te das cuenta que esa persona tiene paz, que esa persona que es radiante, que la cara es radiante y cambia el aspecto. Tú te unes a una persona de aspecto feo, que tiene maldad y todo eso, el ambiente es pesado. Pero si te unes a una persona que hace oración, que vive pegada a la Eucaristía, que vive pegada a los sacramentos, a la confesión, te darás de cuenta que la paz que encontrarás con esa persona es tan diferente. Y eso es lo que hace el Señor, que cambia de aspecto cuando tú haces oración. ¿Acaso no te recuerdas cuando Moisés subió al monte Sinaí a orar? ¿Sí? Y cuando vino de allá, los israelitas no podían verle a la cara porque irradiaba luz, irrumpía la luz, y le tocó colocarse un velo para que ellos pudieran verlo, porque no podían verlo. Eso pasa cuando el pueblo de Dios ora, cuando tú oras con tu familia, cuando tú oras en tu casa, cuando tú buscas ese lugar solitario, cuando tú te dedicas ese tiempo especial para esa horita, para dedicársela al Señor diaria, tu cara va a cambiar. Y sigue diciéndonos San Lucas 9:28, y su ropa se puso fulgurante. La ropa de Jesús en ese instante se cambió toda. Y asimismo, tu espíritu, tu mente, tu corazón va a cambiar plenamente. Vas a irradiar amor, vas a irradiar cariño, vas a irradiar pasión. Pasión al Señor, pasión a los demás, amor, entrega a los demás. Y eso te va a ayudar a cambiar y va a ser algo maravilloso, porque tú no vas a encontrar algo que pueda explicar por lo que tú sientes, por lo que tú eres. Entonces, la oración es simplemente importante. ¿Para qué? Para cambiar tu rostro. Por eso muchas personas dicen, no, pero es que mire, ya no cambia, mire esa abuelita, cómo es de fuerte. Pero esas abuelitas mantienen rezando el rosario todos los días, dedican horas a la oración, horas, ¿sí? Mira, tiene 80 años, 100 años y su cara no cambia. Y habemos personas con 40, como la edad mía, ya estamos más arrugados que los de 80. ¿Por qué? Porque no dedicamos la oración al Señor. Por eso, porque la oración nos da fortaleza. Y eso es lo que vamos a hacer con la oración. Ahora, vamos a ver cómo el Señor enseña a orar. Muchas personas nos critican porque oramos el rosario, porque oramos oraciones repetidas. Vamos a ver cómo nos dice el Señor que tenemos que orar. La oración no es algo que tengo que salirme del más allá. La oración es encontrarse con el Señor. La oración es esencia viva, plena, para encontrarse con el Señor. Y nos dice San Lucas 11:1. Mire que no nos hemos salido sino a Mateo de los textos. Sí, y nos hemos pegado solamente a Lucas. O sea, Lucas nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer, lo que el Señor hizo para nosotros. Entonces, es algo genial lo que nos muestra. Por eso yo les pido, hermanos y hermanas, lean las Escrituras, sigan las Escrituras y sigan sus ministros que nos instruyen cada día. Los sacerdotes, en cada parroquia, en cada pueblo hay un ministro, un sacerdote que nos explique y nos enseña las Escrituras. Y hay muchos laicos comprometidos explicando y enseñando las Escrituras también, así claramente con textos bíblicos. San Lucas 11:1 dice: un día estaba Jesús orando. Uno de esos tantos, como él oraba todos los días, siempre, nos dice la Escritura, un día de esos tantos. En cierto lugar, al terminar, uno de sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Mira que muchas veces nosotros, no, padre, es que yo no puedo orar, yo no sé qué decirle al Señor. Y los discípulos eran lo mismo, ellos se enseñaron a orar porque Juan les enseñó a sus discípulos cómo orar. Ahora enséñanos tú. Ahora vamos a ver cómo oraba el Padre Jesús, cómo nos enseñamos a Jesús, cómo nos enseña Jesús. Y nos dice, y le dijeron, enséñanos a orar. Y les dijo, cuando recen, oiga, y les dijo, ¿quién nos está hablando? Jesús. El mismo Jesús está diciendo, cuando recen, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Cuando recen, digan,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro nos lo enseñó Jesús, el Padre nuestro. Y dice, recen, cuando vayan a orar, digan, o recen, cuando vayan a orar. El Señor dice que cada vez que nosotros vamos al encuentro con el Señor, digamos el Padre nuestro. ¿Y dónde está? En San Lucas 11:1. Ahí está. Vaya, búsquelo. No le dé miedo. Cójala la Biblia, vaya, cójala y léalo. Y ahí está el Padre nuestro, San Lucas 11:1. Y nos muestra cómo el Padre, Jesús nos enseña a orar el Padre nuestro. Y siempre hay que repetirlo, porque esa es la oración que el Maestro me enseñó. Que venga otro a decirme que no, se le respeta. Pero yo hago lo que el Maestro me enseña. Por eso nosotros sabemos que la oración debe ser permanente y debe ser como el Maestro nos enseña. Ahora, a nosotros nos dicen, no, es que muchos hermanos que son de otras denominaciones y nos vienen a confundir, o muchas personas que ya están confundidas pero no son de ninguna, o tal vez un ateo, nos dicen a nosotros, no, es que repetir y la repetición de la repetidera, eso no es encontrarse con el Señor, eso no es orar, eso es, bueno, nos critican. Pues yo hoy les voy a invitar a que me digan si Jesús era católico o era de alguna otra denominación. Si él repetía siendo oración o no. Pues aquí en esta primera lectura de San Lucas 11 me está diciendo, 11:1 me está diciendo que cada vez que vayan a orar, recen así. Y nos manda a repetir el Padre Nuestro. Pues con un texto bíblico yo creo que no basta. Pero dos, sí, porque el mismo Jesús dice, donde hay 2 o 3 personas, pues hay testimonio. Y el mismo Jesús en San Mateo, a 6:44, que lo leíamos hace ratico, 26:40, ahorita es 26:44, nos dice cómo oraba Jesús. Ahora vamos a encontrarlo, vamos a buscarlo, cómo estaba haciendo la oración Jesús, cómo era, para ver si él era de otra denominación o era católico. Si tú estás confundido, si tú todavía no tienes esa certeza que si verdaderamente se puede hacer la oración repitiendo, como nosotros lo hacemos con el Santo Rosario, como lo hacemos con los Salmos, como lo hacemos con el Padre Nuestro, la de María, el Credo y muchas oraciones, pues hoy te voy a decir y te va a mostrar el Señor cómo lo hacía. San Mateo 26:44. Los discípulos los dejó y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo. ¿Cuántas veces había repetido? 3 veces. Los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Hermanos y hermanas, Jesús no era protestante, Jesús no era de otra denominación, Jesús no era así, Jesús oraba repitiendo, y oraba repitiendo los salmos como buen judío que era. Y a eso nos invita el Señor. No tengas miedo de seguir la Iglesia Católica, no tengas miedo. Ten la certeza, la plena seguridad que en la Biblia está todo lo que la Iglesia enseña, todo lo que tú quieras saber, ahí está en la Escritura. Pero déjate guiar por los ministros, déjate guiar por el Espíritu, pero por los ministros que son nuestros maestros que nos enseñan. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo hago yo para orar? ¿Qué es? ¿Qué se siente? Porque dicen, no, es que a mí no me nace. Entonces vamos a entenderlo un poco, ya no de la Escritura, sino de la experiencia, de mi experiencia y de la de muchos hermanos que nos han mostrado y nos enseñan en la iglesia qué es la experiencia de la oración. Y me pregunta, ¿qué es orar? Orar es un llamado. Orar es un impulso. Orar es la búsqueda del tú y el yo.
La búsqueda el orar es la búsqueda del tú y el yo. La oración es el encuentro del tú y el yo. Se siente un poco, bueno, ¿y cómo es eso del tú y el yo? Cuando hay alguien que te grita de alguna parte, de algún lado, tú le escuchas. Tú le escuchas. Y al escucharle, tú encuentras un llamado. Y ese llamado vas a buscarlo tú, a buscar el yo. Yo estoy acá y tú estás allá, y ahora nos vamos a encontrar por ese llamado. La oración es la respuesta de un llamado. Es la respuesta de un llamado. Cuando alguien me llama, yo respondo. Y Jesús diariamente y a toda hora nos está llamando. Cuando suenan las campanas, Jesús nos llama a la Eucaristía. Cuando nos encontramos con una dificultad, Jesús nos llama a pegarnos a Él para ayudarnos a solucionar los problemas. Cuando nos invitan a hacer oración, ahí es un llamado. Cuando alguien difunto y allí se le hace oración, pues es un llamado. Se le hace el rosario. Cuando cantidad de formas, un vecino camine, vamos a Eucaristía, vamos a hacer el rosario. Son llamados que el Señor nos hace. Cuando tú tienes un tropezón, si eres una persona que no buscas a Dios, lo primero que vas a hacer es dar una palabra grosera. Pero si tú buscas a Dios y en tu corazón está Dios, lo primero que dices es Virgen Santísima, Dios mío. Y eso es un llamado. Ahí está Jesús haciéndote el llamado. La oración es la escucha de un llamado en el silencio. La oración es la escucha de un llamado en el silencio. Cuando hay tanta bulla, yo te pongo un ejemplo, si tú vas a un concierto y una persona está a 50 metros, los equipos están a todo volumen y esa persona te llama, tú no lo puedes escuchar. Pero si está calmado, si está silencio, puede estar a 100 metros, tú lo escuchas. O a 200 metros y tú lo escuchas. Entonces, para poder escuchar al Señor, debemos estar metidos en el silencio. Es estar en el silencio. Cuando tú te encuentras con el Señor en el silencio, vas a escuchar la voz del Señor y vas a escuchar qué es lo que quiere el Señor para ti. Por eso el Señor te da la grandeza, la oportunidad para que tú le escuches y le escuches en el silencio. Él te llama. Dice, ven conmigo. Pero ahora te está pidiendo que ores, que le escuches en el silencio. Y por eso dice que el Señor se separaba siempre hacia orar, siempre se retira a orar. Y que busque un lugar que sea de silencio, un lugar apartado. En el silencio. El silencio es donde tú puedes encontrarte plenamente con Dios y contigo. El silencio no es un lugar donde haya mucha bulla, porque hay gente que está haciendo oración y está viendo televisión. Está haciendo oración, rezando el rosario y llega la comadre y venga comadre, le da tinto la comida y después sigue rezando. Ese no es el silencio. Ese no es el silencio. El silencio es plenamente entregarse al Señor. Saber que es Dios, un Dios pleno, es el maximito de lo que hay en la vida. Que saber que Dios tú no lo puedes cubrir por ningún lado. Que es la grandeza de grandezas, que es el tesoro más precioso. Y que tú no lo puedes abarcar por ningún lado.
Imagínate que te encontraras una roca, una piedra preciosa, del tamaño de 2 edificios de 10 pisos. ¿Cómo sentirías tú esa piedra preciosa? ¿La puedes abarcar? ¿Es más que tú? Claro que es más que tú, porque si te da una vuelta te aplasta. ¿La puedes abarcar? No, no la puedes abarcar. ¿La puedes mover? No la puedes mover. Pero tú estás contemplando la maravilla de maravillas, la esencia plena y viva de Dios. Esa es la oración plena para encontrarse con el Señor en el silencio. Hay silencio negro y silencio blanco. El silencio negro es ese perturbador. Ese silencio que siempre están ahí, que estás pendiente de tus cosas, que vea que estoy pensando en mi hijo, que estoy pensando en la gallina, que estoy pensando en el vecino, en la vecina. Ese es un silencio negro. Puede ser que todo el mundo esté silencio. Si estás en el templo, que esté silencio, que no haya nada de bulla, nada de bulla exterior. Pero tu mente no puede encontrarse con el Señor. Y al no encontrarse con el Señor, estás en un silencio negro. El silencio blanco es transparente como el agua pura, que al colocarla al brillo del sol, se mira diferentes colores, como el arco iris. Por donde tú la coloques, miras, y al traspasarla, miras el sol. Al colocarla directo al sol, la miras el sol. Eso es la oración y el silencio. El silencio pleno es el silencio pleno en tu alma. Eso es lo que el Señor te pide, que seas plenamente en entrega con el Señor. La oración es un impulso sin miedo. La oración es un impulso sin miedo. No podemos meterle miedo a la gente, decir, venga, es que si usted no viene a orar, si usted no viene a la iglesia, si usted no se congrega, no le puede decir, no, es que usted se va a condenar. No, el silencio no es así. El silencio con Dios, la oración no es así. La oración con el Señor es sin miedo. No por terror tienes que ir a hacer oración, no por miedo tienes que ir a oración, no por miedo tienes que ir a la iglesia, no, tienes que ir por amor. Tienes que ir a hablar con el Señor sin temor, porque el Señor no es un Dios de miedo, el Señor es un Dios de amor, un Dios de paz. Ah, es que el Señor te castiga, que ya vienen los últimos días. No, los que nos hemos castigado somos nosotros. ¿O es que acaso no se ven los fenómenos de hoy en día? ¿Por qué se está calentando el mar? ¿Acaso no es porque las montañas ya se acabaron? ¿Por qué hay tantos incendios? ¿Acaso no es porque el agua ya la corrimos destruyendo nuestra naturaleza? ¿La contaminación en los ríos? ¿Acaso no es por eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Dios o el hombre? Pues lo ha hecho nosotros los hombres. Nosotros lo hemos hecho. O cuando nosotros crecemos a un niño mal criado y después lo abandona, después te pega, te grita, ¿quién es el culpable? ¿Dios o tú? Tú lo creciste así, entonces tú eres el culpable de eso. Y asimismo, Dios no nos castiga. Dios lo que hace es que nuestra vida sea llevadera, como lo decía en otra grabación, la cruz de nosotros, pero no con castigo. Es porque nosotros queremos sacrificarlo, porque nosotros queremos vivirlo y vivirlo para Cristo. Entonces no es una oración de miedo, porque Jesús oró y la oración de él fue ir al Calvario con la cruz. Eso es oración, entrega total. Y él no renegó, sufriendo sí, sufrió, pero ¿para qué? Para la salvación de nosotros. Entonces esa es una oración. Y vamos a ver que no está en la bullicio, como nos dice la Primera Reyes 19:11. ¿Sí? Elías estaba en un proceso donde había hecho unas cosas para poder salvar al pueblo de Israel y estaba en persecución y entonces se fue a cierto lugar y vamos a ver lo que pasó, a las montañas y vamos a ver qué pasó. Y nos dice, pasó un huracán y Dios no estaba allí. Enseguida pasó un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí.
Después pasó fuego, pero Dios tampoco estaba allí. ¿Por qué el Señor muestra esto? Para mostrarnos a nosotros que hoy en día Dios no es un Dios como se presentaba a los israelitas. Cuando fue Moisés a las tablas de la ley, se mostró en huracanes, en terremotos, en zarzas ardientes, ¿cierto? O sea, mira que así se mostró el pueblo de Israel. Pero Dios no estaba allí, no estaba ni en el fuego, ni en el huracán, ni en el terremoto. Pero mira cómo es. Después, no, después susurró una suave brisa. Susurró una suave brisa. ¿Qué pasó? Algo bien lento. Un silencio pleno, total. Y al oírlo, Elías cubrió su rostro. Al oírlo a quién, a Dios, en ese silencio, en ese susurro de aire, ahí encontró a Dios. No en el bullicio, no en el que más grita, no, ahí no está Dios. No se manifiesta Dios ahí. Hoy el Señor nos quiere decir eso. Que Dios es un Dios de amor, encontrándonos con la oración, en el silencio. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar siempre. Hay que orar por lo menos una hora. Hay que orar repitiendo en el silencio y encontrarnos con el llamado de Dios. Porque toda oración nos lleva a contemplación. ¿Qué es la contemplación? Como les explicaba rato, la contemplación es encontrarse con Dios y es como encontrarse con una roca grandísima de una perla preciosa, lo más caro, un diamante, pero inmenso, que tú no lo puedes mover, no lo puedes abarcar, no lo puedes esconder, ni te lo puedes llevar. Dios está ahí para ti, pero tú tienes que saber que tú eres algo insignificante basado a lo que está ahí, que es Dios. Y saber que Él es todopoderoso. Contemplar es saber que Él es todopoderoso, que por encima de Él no hay nada y que por encima mío Él está todo. Que Él es mi salud, Él es mi enfermedad. Que Él es mi riqueza, Él es mi pobreza. Que todo lo que tengo, Él me lo ha dado, aún mis hijos y mis padres. Y que el día que Él quiere quitárselos, me los quita y se los lleva a su presencia. Y ahí está la fortaleza de la oración, saber que cada día soy uno más para el Señor. Y estar dispuesto a doblegarme a su obra. Por eso dice en la Escritura que toda rodilla se doble en la presencia, en su nombre. ¿Qué es doblegar sus rodillas? No es doblegar mis rodillas físicas, es saber que yo como hermano de Jesús, como miembro de la Iglesia Católica, tengo que saber que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Dios Uno y Trino, Él es todo para mí. Saber que sin Él no tengo nada y que Él es grande. Amén. Que sea la Santísima Virgen María que nos cubra, nos proteja en este momento, que el Señor nos bendiga, que sea la grandeza del Padre Celestial, que esto que se ha hecho sea para la obra del reino de Dios. Amén. Les voy a pedir que compartan estos videos, que los compartan para la gente. Hay mucha gente que no tiene el conocimiento, hay mucha gente que no sabe cómo instruirse y hay mucha gente que no sabemos cómo evangelizar. Hermanos, pues esta es una forma de evangelizar. Que el Señor me los bendiga.